Hermano William Rodríguez, Dios te bendiga. Y amén, Dios le bendiga. Saluda a cada uno de nuestros hermanos y dinos. Dios le bendiga. ¿Dónde nace William Rodríguez y dónde, gloria a Jesús, se crió? Y si sus padres tenían un trasfondo cristiano. Yo nací en la ciudad de Santo Domingo, en la provincia de Peravia. No, mis padres no tuvieron un trasfondo cristiano, sino católico. Ok. Bueno, nuestra hermana Katy. Nací también en República Dominicana, en la provincia de Peravia. Mis padres católicos y oriundo de Bani. Después de haber conocido de dónde vienen ellos, su trasfondo, aleluya, histórico, yo quisiera que nos recuerden alguna parte de su vida que en su casa, sus padres, sus hermanos, familiares, algo que lo haya marcado. ¿Qué cosa lo marcó a ustedes que dijeron, yo necesito cambiar mi vida? En parte mía, mi padre nos dejó abandonado a la edad, yo tenía 2 años, y no quería ser igual que él. Siempre quise darle lo mejor a los hijos míos, tener una buena educación. Por eso me esforcé a estudiar, llegué hasta la universidad con mis propios recursos, porque mis padres no podían. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 3. 3. ¿Y tú eres mayor? O sea que tu padre nunca estuvo ahí, aunque no estuvo ahí, fue un padre ausente, pero sostuvo el hogar. No, nunca sostuvo. Él vivía en Boca Chica y nosotros para no sé, y hay cosas que marcan a uno de manera negativa y de manera positiva, porque mire lo que está diciendo nuestro hermano William, que eso y lo hizo reflexionar de tal manera que él no quiere hacer como su padre, que él no quería hacer, no volver a repetir esa situación con sus hijos. Katy, y para ti, ¿qué pudo marcar tu vida de manera positiva o negativa en tu desarrollo, desde tu niñez, tu adolescencia hasta tu juventud? Positivamente marcó mi vida al ver la unidad en la familia de mi papá y mi mamá. Siempre vimos el esfuerzo de mi papá para llevar lo que se necesitaba en el hogar, y eso me marcó positivamente y me hizo entender que nosotros, aunque no tengamos quizá profesión como los viejos de antes, los que estaban en el campo y haciendo del día a día, pero se esforzaban cada día para llevar lo mejor para los hijos, y ahí aprendí que siempre tenemos que esforzarnos y no poner pretexto de que no pudimos hacer o que no hicimos. ¿Qué le hizo reflexionar a ustedes para entender, en el caso de William, que debía cambiar, que ese odio que tenía en el corazón ya no lo podía volver a replicar nuevamente? ¿Hubo algo que marcó tu vida también, o sea, que te hizo reflexionar para que no hiciera eso con tu familia? No, Cristo, porque andando en el mundo, en los delitos y pecados, nunca tenía el corazón de perdonar a mi padre por parte de mi madre, porque mi madre tenía ese resentimiento, esa herida. Y tú como hermano mayor, ¿qué hiciste entonces en su casa? Porque se supone que tú veías la necesidad de tu madre, de tus hermanos. Sí, tenía una carga, pero tenía un tío que es un ejemplo para la casa, para mi vida. Fue un ejemplo a seguir, se casó y fue un ejemplo. ¿Cómo llegas tú aquí a los Estados Unidos? Yo llegué por vía de un primo hermano mío, llegué. Okay. Nuestra hermana Katy, ¿qué entonces te hizo reflexionar en el sentido de que tú, esa misma vida que tú viste en tu casa, tú la querías, lo pensaba, yo quisiera ser como fue mi papá y mi mamá en el futuro, con mi familia? Siempre soñé tener un hogar así, firme, aunque en el caminar hubo unas cositas, pero el Señor en su misericordia nos ha mantenido firme, pero he tratado siempre de hacer lo que vi en la casa, que es mantener la unidad y el respeto también. Ustedes fueron cristianos siempre, o sea, eso hizo que ustedes buscaran de Cristo, o desde el principio ustedes fueron cristianos, o qué pasó para que ustedes se convirtieran a Cristo. Al lado de mi casa había una señora cristiana, pero yo era muy joven. ¿Cómo Dios te llama a ti? ¿Cómo Dios llama a nuestra hermana Candy? ¿Quién se convierte primero de ustedes dos? Yo. ¿Y cómo vienes tú? O yo vengo a través de una cárcel, una prisión, que tuvo un proceso y entro y
En medio de ese proceso, yo caí preso en el 2009, noviembre, 21 de noviembre, y me convertí en enero del 2010, en enero. Una voz del cielo me llamó mirando una película. Una voz del cielo 3 veces me dijo: este no es tu lugar está allá atrás donde había unos hermanos compartiendo. Y yo le preguntaba a los hermanos, una voz audible dentro, que este no es tu lugar. Y yo le pregunté al que estaba al lado mío que si estaba hablando conmigo, y él me dijo que no, y volvió la voz otra vez. Y yo le dije: ¿tú me estás llamando? No. Y volvió la voz otra vez y me llamó, y al siguiente día me senté en la mesa hasta el día de hoy. Y Candy, ¿cómo vienen los pies de Jesús? A través de la oración de mi esposo, porque él... Oye, ¿ustedes se conocían? Ya estábamos casados ya. Okay. Sí, ya estábamos casados. Entonces, cuando ya llegó al país, a través que él se convierte, él siempre mantuvo enviándome cartas, llamándome por teléfono, y lo primero que hacía era hablar de Jesús. Pero yo no le puse atención en el momento. Ya después, cuando él sale, entonces ahí el Señor completa la obra. Pero ya la palabra estaba sembrada, y más la oración que él hacía, así vengo a los pies de Cristo. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Ustedes vivían cerca relativamente o no? No, yo vivía en un barrio que dice Santa Cruz, yo vivía en un barrio que dice Los Patrones. Ustedes estaban evangelizados por todas partes. Santa Cruz y Los Patrones. Fui a su casa hasta el sol de hoy. Yo tenía 14 años. Sí. Pues tú eras medio atrevido de a los 14 años en una fiesta. Pero era un cumpleaños de muchacho. Entregando las notas en la piscina. Bueno. Estaban entregando las notas en la piscina y yo le invité. ¿Qué cosa hizo Jesús después que ya ustedes entregaron su vida? Porque yo sé que Dios te tocó a ti a través de escuchar la voz, y Candy a través de la oración tuya. Pero ¿qué lo marcó a ustedes para que tuvieran la disposición en su corazón de decir: jamás vuelvo atrás a ese mundo donde yo estaba perdido, jamás voy a volver atrás? Fue la experiencia que yo tuve ahí adentro con el Señor, porque cuando lo conocí se me fue duro, porque vengo de un lugar donde se adoraban dioses baales, y se me fue duro soltar, porque yo predicaba todavía con eso en el corazón. Ok, que había santería también en ese ambiente. Exacto. ¿En tu casa o tú practicabas afuera? No, en mi casa, mi tía hacía hora santa, y yo siempre como pequeño iba detrás de mi tía. ¿A qué llaman hora santa? Hora santa es reuniones que le oran a los ídolos, a los cuadros. Que no son santanás. No, entonces. exacto. Entonces eso se me fue duro. ¿Qué cosa te marcó para tú decidir no volver atrás? Yo llego a este país, yo trabajaba limpieza, pero vino un quebranto a mi salud, y cuando voy al hospital a chequearme, ellos me dicen que tenía... No, ese no es el que está bien. Ellos me dicen que tenía la sangre demasiado elevado, que podía ser como un cáncer, porque estaba normal. Y me chequeaban cada X tiempo y me hacían los análisis nuevamente, pero ya mi esposo ya oraba por mí, y ya yo tenía la palabra, aunque no le ponía mucha atención. Pero un día en el trabajo entró al baño, porque eso hacía mucho ruido en mi mente, todo lo que me decían los doctores, y tenía mi espíritu afligido, pensando que podía venir un cáncer a mi vida. Y voy al baño y le pido al Dios que mi esposo oraba, que ora, porque yo no lo conocía, y le digo que si verdaderamente Él existe y que yo quiero servirle, que me sane, que yo no tenga, cuando vaya al doctor, que no tenga nada de lo que yo digo, que el resultado sea negativo. Cuando voy al doctor, que me dicen que fue una falsa alarma, que no tengo, no me convierto como quiera. Sigo fuera de los caminos, porque mi esposo todavía estaba preso. Sí. Ya yo acepto al Señor cuando mi esposo sale.
Pero muchas veces el Señor hace la obra en nuestra vida y nos hacemos los desentendidos y se nos olvida lo que Dios hizo. Dios tiene su mirada puesta en nosotros. A veces nosotros andamos sin rumbo, pero Dios sí tiene su mirada puesta sobre nosotros. O sea, Jesús mismo dijo que Él vino no a ser servido, sino para servir. O sea, es un llamado que tenemos nosotros. Y en una ocasión el Señor, lavando los pies a los discípulos no querían que el Señor le lavara. En el caso de Pedro no quería. Entonces el Señor le dijo que si no dejaba que Él le lavara los pies, Él no iba a tener parte en el reino de los cielos. El Señor mostró la humildad al servicio de los demás.